El tema del que voy a estar compartiendo con ustedes es el tema de la integridad. Y cuando Guillermo me invitó, me compartió de, pues, cómo veía la importancia de hablar de un tema que toca la vida nuestra y toca nuestra realidad. Y nuestra realidad mucho más allá de la iglesia. Pensemos un poquito. Voy a pedirles el favor que piensen en cómo describirían ustedes a una persona íntegra. Digan qué características tiene una persona íntegra para ustedes. Digan duro. Coherente. Honesta. Transparente. Verdadera. Creíble. Confiable. Ahora díganme si ustedes pueden nombrar a 20 personas en su entorno inmediato que cumplen con esas mezclas de características que hemos mencionado. Yo espero que digan que sí, porque somos de la iglesia. Pero más fácilmente podemos decir una persona íntegra es esta que nombrar 20 que reúnan las cualidades que dijimos. Ahora, es difícil. Ya eso nos dice de algo a la realidad, ¿cierto? Pensemos en la realidad de nuestro país y en la realidad de América Latina. Es muy interesante. Mire, América Latina tiene una tasa alarmante de falta de integridad, que se traduce en falta de confianza en las instituciones, que se traduce en que no creemos los unos en los otros. Mire, hay un estudio que se hizo recientemente para hablar solamente de los presidentes de América Latina en la última década. 21 presidentes fueron condenados, no acusados, condenados por corrupción. Piensen cuántos fueron acusados. 20 no terminaron su mandato. Y la mayoría era por escándalos de corrupción. Otros se atornillaron en el poder violando la constitución de sus países para tener reelecciones dudosas. Un tercio de los presidentes elegidos en la última década empezaron a violar la ley aún desde antes de posesionarse, mientras estaban en el proceso de transición. Eso es aterrador. Y no es solamente asunto de los presidentes y de los políticos. En el año 2015, de 2015 y 2017, hubo varios análisis en el país hablando de los índices de confianza, de corrupción, y fue muy interesante porque lo que dijeron era el 58% de los empresarios dijeron que había que pagar sobornos si se pretendía acceder a negocios. Eso quiere decir que casi el 14% del valor de un contrato, y eso es calculado por los mismos empresarios, el 14% es para pagar soborno. Pues ¿por qué nos sorprende entonces que nos digan que un trabajo que vale tanto realmente terminó costando, se pagó tanto? Si el 14% se queda en las manos de los funcionarios públicos. En esa época, el 24% de los empresarios encuestados admitió que habían sobornado a un funcionario público. Eso es 2017. 5 años después, 2022, no es que hemos mejorado mucho.
Y eso que los últimos 5 gobiernos han tenido agencias y programas contra la corrupción. Y los pactos de transparencia que han firmado las empresas son incontables. Y hasta hay documentos que son guías para que escriban pactos de transparencia las entidades públicas y entidades privadas. Pero seguimos siendo unos cafres. Y hay, hablando de la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos, en el último informe sobre América Latina, que es de 2022, hablando de Colombia, dice que la confianza que nosotros tenemos en el gobierno nacional o el gobierno local alcanza, ¿a cuánto creen ustedes que alcanza? En porcentaje. Ay, no soy tan pesimista, ¿verdad? Pero imagínense la percepción que tenemos, ni al 10. Y posiblemente, si las encuestas las hicieran no solamente con la gente que creen que tienen voces importantes, seguramente no llegarían al 10. Los partidos políticos, 10%. Los medios de comunicación, ¿cuánta credibilidad le dan ustedes a los medios de comunicación? ¡Cero! Está en 30% en Colombia. Pero piensen en las implicaciones tan tenaces para una denominación, cuando precisamente se dice que la mayor credibilidad la tienen las ONGs y las empresas en esa misma encuesta, no las organizaciones religiosas. En esa encuesta, sin embargo, hay otro estudio que se hizo recientemente que muestra que la credibilidad de la Iglesia, y estamos hablando en este caso de la Iglesia Católica, porque cuando se habla en esos estudios de la Iglesia, obviamente se está hablando de la Iglesia Transnacional, 61%. Ahora, eso para nosotros debe decirnos algo de lo que en un contexto de tan poca credibilidad, que la organización eclesial, y no importa que no sea la protestante, tenga una credibilidad de 61%, ¿qué nos está diciendo de la responsabilidad que tenemos los cristianos evangélicos de ser islas de transparencia, de ser lugares donde la gente dice, ahí hay gente íntegra? Eso nos impone una responsabilidad muy grande, el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Y mire, esa falta de credibilidad no es porque en Colombia falten los entes de control. Yo les voy a leer una lista de entes de control en Colombia que suena casi como una letanía. Nosotros tenemos Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Auditoría, Contaduría, Defensoría del Pueblo, Veedurías Ciudadanas, Comisiones Institucionales contra la Corrupción, Superintendencias, Comisiones de Regulación y Personerías. No es un problema de falta de institucionalidad que supervise. Más bien es que tenemos un problema de que nosotros tenemos una débil aceptación del sistema regulador jurídico, que creemos que está hecho para favorecer al más vivo. Entonces la norma para nosotros es para violarla sin que nos pillen, y le ganamos a la norma. Hay poca disposición en general
de la ciudadanía, de vivir con la normatividad. No solamente la normatividad legal, de la normatividad de cualquier institución. Una de las cosas para mí más tristes cuando era rectora del seminario o cuando fui decana es cuando llegaban pastores, líderes denominacionales a pedirme favores que implicaban la violación del reglamento estudiantil o del estatuto general del seminario o de cualquier otro reglamento. Y claro, apelaban a mí porque era la autoridad. Y no tenían cara de muy buenos amigos cuando yo le decía, discúlpeme hermano, el asunto es que este reglamento dice tal cosa. Sí, pero hermana, usted es la rectora, usted puede hacer una excepción, es que usted puede hacernos un favor. Decía, mire, mi primera responsabilidad como rectora es mi primer compromiso es cumplir los estatutos y reglamentos de la organización. Ese es el primer compromiso que yo hice frente al consejo directivo cuando me eligieron. Entonces, no, yo no tengo la autoridad para violar ningún reglamento que fue expedido por la máxima autoridad de esta institución. Eso muestra cómo nos acercamos nosotros precisamente al asunto de la normatividad, la que sea. Siempre creemos que nosotros somos objeto de excepción y que va, oye, muchas gracias, ¿me puedo sentar ahí? No. Pero creemos que nosotros somos objeto de excepción y que siempre va a haber la autoridad que pueda hacernos el favor. Porque las autoridades tienen supuestamente el poder de permitir que se viole la norma impunemente. Además, nosotros también creemos que todo lo resolvemos con nuevas normas. Entonces, cuando hay un problema de falta de integridad o de falta de disciplina, ¿nosotros qué hacemos? Pues nos inventamos más regulaciones. Si ustedes tienen en su estatuto que las iglesias deben reportar, digamos, la demografía de la iglesia, la población infantil, la población de jóvenes, los de la tercera edad, las parejas que son, las familias que son tradicionales, las familias que son con un solo padre, que además tienen que reportar cuántos se mueren en la iglesia. Digamos que tuvieran eso y no cumplieran. Lo más fácil es inventar otra norma para ver si cumplen. Pero como tenemos esa resistencia tan grande a la norma, nuestra solución no sirve, porque lo que queremos es con la norma corregir un problema que es de adentro, que no es por falta de regulaciones, igual que la corrupción en el país no es por falta de regulación ni por falta de entes de control. Entonces uno se pregunta, ¿este es un tema candente? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Será que no tenemos algo para pensar y que no tenemos una responsabilidad inmensa en una realidad así? Sin embargo, quiero decir que la razón fundamental por la cual hablar de integridad y vivir con integridad es de suma urgencia para nosotros, no es el contexto en que vivimos. Porque hay algo mucho más fundamental a la esencia de la Iglesia, que es lo que la debe mover a que seamos gente íntegra. Pero antes de hablar de eso, quiero
dar una descripción de cuando hablamos de integridad, o por lo menos cuando voy a hablar de integridad en estos días, ¿a qué me estoy refiriendo? Aquí hay alguien que sea arquitecto, ingeniero, constructor, maestro de obra. Tuto, ¿qué quiere decir cuando se habla? Aquí hay otro lado. Cuando se habla de coherencia estructural. Vean. Pero aquí guapo, ingeniero también. Cuando se habla de un edificio y dice que hay coherencia estructural, ¿qué se está diciendo? Hay un equilibrio de carga en todo un estudio para darle a eso estabilidad. Exactamente, uno está diciendo cada parte cumple su función exactamente como fue diseñada y hay un equilibrio porque todo encaja perfectamente, entonces eso tiene estabilidad, ese no se va a caer. Entonces, nosotros cuando hablamos de una coherencia estructural, estamos hablando de que todas las partes encajan como deben encajar. Y que así debe ser en la vida nuestra, el esqueleto es así. Y cuando no hay eso, lo que hay es disonancia. Les voy a poner un ejemplo de otra cosa. ¿Ustedes han visto alguna vez, han estado viendo una película y de pronto el sonido no concuerda con las imágenes? Aparece una voz de mujer, pero realmente son dos tipos hablando, porque el sonido resulta que es de dos escenas más adelante. Está desfasado, hay disonancia, entonces ni siquiera uno no logra encajar exactamente lo que está pasando. A veces somos así en la vida. Las distintas dimensiones de nuestra vida no encajan perfectamente con las otras en una manera coherente, para que la vida sea una sola y todo encaja. Les doy, mire, una de las cosas del vocabulario nuestro que no nos ayuda a tener esa coherencia estructural es ese vocabulario de la vida cristiana como si hubiera otra vida que uno tiene. ¿Y en tu vida cristiana cómo estás? Me alegro, hermano. ¿Y en la otra vida? Claro, o no y la vida cristiana, ¿y acaso cuántas vidas tenemos los cristianos? Se supone que deberíamos tener una sola. Y que todo encaja bajo la verdad del Evangelio como debe ser. Entonces no tenemos la vida cristiana y la otra. Pero nuestro propio vocabulario ya nos lleva a vivir esa disonancia. Y por eso podemos vivir una ruptura entre la espiritualidad y la vida de verdad. Y hay una incoherencia estructural. También estoy hablando de una coherencia expresada en el sentido de que lo que decimos que creemos, eso es lo que vivimos. Que los valores que nosotros profesamos, eso le da forma a la vida. Que tenemos una relación directa entre las convicciones y cómo nos manejamos en todo. Y yo les luego vamos a ver un ejemplo en la vida de Abraham de esa falta de coherencia. Y hay otra dimensión de la integridad que tiene que ver con la solidez. Es decir, con la confiabilidad de que alguien es recto. Estamos hablando de la rectitud, la honestidad, la sinceridad, que da confianza. Y un ejemplo clásico de la falta de eso es lo que son los fariseos. En Mateo, yo creo, Jesús les dice a los discípulos,
háganle caso a los fariseos. Escuchen lo que ellos les enseñan, porque a ellos se les ha dado la autoridad para interpretar y enseñar la ley. Pero no vivan como ellos viven. Falta de solidez, falta de coherencia. Su enseñanza es muy buena, hasta Jesús dijo que debían pararles bolas, que lo que ellos enseñaban sí era cierto, sí era verdad, que además eran doctos, que no se habían inventado eso que ellos sí sabían. Dijo, pero no los imiten, porque ellos predican, pero no aplican. Una falta de solidez, una ruptura, una incoherencia. Y me parece a veces, yo leo eso y pienso que Jesús está hablando de mí. Es fácil hablar de ser amables, de ser gentiles, de cuidar al otro, de perdonar. ¿De verdad vivo así? Pregúntale a Ana. Vivimos esas tensiones. Entonces, como ¿cómo se llaman esas cositas que son como, que tienen muescas y que encajan unas con otras y dan vuelticas así en los relojes? Engranajes, eso. Gracias. Una vida íntegra. Una vida íntegra es una vida donde está engranada. Está engranado lo que se piensa, lo que se cree, está engranado con lo que se dice y está engranado con cómo se vive. Y el fruto de una vida bien engranada, entonces, es la confiabilidad, que es la expresión visible de la integridad. Es la confianza que los demás nos tienen, lo que dice si somos íntegros o no. No es el discurso, es la confianza que tengan en nosotros. Y la verdad es que en el reino de Dios, la integridad es vivir lo que creemos y tiene muy alto valor. La integridad está presente cuando lo que se dice ser verdadero es verdaderamente verdadero. Y suena como redundancia, pero creo que es la manera más clara de decirlo. Ahí hay integridad. Cuando lo que yo digo, esto es verdaderamente verdadero en cómo vivo. Si no, no hay integridad. Pensemos en el caso de Abraham, para explorar un poquito eso de la integridad y el fundamento de la integridad. Porque desde muy temprano, en la historia del pueblo de Dios, Dios mete ese elemento de la integridad. Cuando Abraham tenía menos de 75 años, ¿cierto? Y sí, Dios lo llama y le dice, el capítulo 12 de Génesis, y le dice, más joven que Donaldo, y le dice, oiga, dígale chao a su familia, empaca sus coroticos y nos vamos. Y yo lo voy a llevar a un sitio que le voy a dar. Le voy a dar tierrita, le voy a dar harta descendencia, le voy a dar buena fama, lo voy a proteger, lo voy a bendecir y además voy a hacer que bendiga a todas las otras familias de la tierra. En el capítulo, entonces Abraham le obedece más o menos como un 90%. ¿Dónde falló? ¿Se llevó al sobrino? Para puros problemas, ¿sí o no? Pero
peleas por la tierra, tiene que ir a rescatarlo por allá donde lo han secuestrado, tiene que interceder que Dios no destruya la ciudad donde él vive. Y antecitos de eso, de Sodoma y Gomorra, después de que hay las peleas por la tierra, en el capítulo 13 Dios vuelve y le dice a Abraham: mira, yo te voy a dar tierra, yo te voy a dar descendencia supremamente numerosa. Vuelve y le dice la cosa. Capítulo 15, Dios vuelve y le ratifica, amplía un poco la promesa, le dice: sí, yo te voy a dar descendencia, pero van a tener sus problemitas, van a terminar esclavizados, pero yo los voy a liberar y los voy a devolver a esta tierra que les he prometido. Cuando 24 años después de la primera vez que Dios le dice eso, cuando tiene 99 años, vuelve y le habla en el capítulo 17, y es donde yo quiero que nos centremos. Que dice, y voy a leer los 2 primeros versículos del capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo. Multiplicaré tu descendencia y multiplicaré tu descendencia en gran manera. ¿Qué es lo nuevo que Dios le está pidiendo a Abraham? Pero integridad, pero antes le dice otra cosita. Vive como delante de mí. Oiga, mijo, no se le olvide que estoy presente. Oiga, mijo, teniendo en cuenta que yo soy el Todopoderoso, el dueño de todo, el soberano de los soberanos, el Señor de los señores, el más poderoso de todos los poderosos, viva en mi presencia. Y no le estaba diciendo que viviera en un culto de adoración perpetuo. Nosotros creemos que estar en la presencia de Dios es cuando tenemos ciertos, con todo el respeto, no lo voy a decir de una manera peyorativa, cuando tenemos ciertos rituales que nos emocionamos y lloramos y alzamos las manos y sentimos la presencia del Señor. Eso es que la sentimos, está bien. Pero no le estaba hablando de que viviera en el culto de alabanza todo el tiempo. Le estaba diciendo: camine consciente de que yo lo estoy mirando, camine bajo mi mirada y sabiendo que estoy ahí presente, y haga entonces, camine rectamente, viva rectamente delante de mí. Ese es un llamamiento muy alto. No basta con que haya sido obediente y dejado la familia. No basta con que le haya pagado los diezmos a Melquisedec. No basta con que siga esperando, no tan pacientemente. Tiene que aprender integridad. 24 años obedeciendo, más o menos, respondiendo al llamamiento de Dios. Y Dios le dice: ay, Abraham, tienes que vivir, tienes que vivir consciente de mi presencia en una manera intachable. Así es que voy a confirmarte el pacto. Miren, esa es una cosa tan importante. Porque lo que debe
presencias son importantes, pero lo que Dios está diciendo que debe orientar la vida de él, ¿qué es? La presencia de Dios. No la tierra, no los hijos, no la fama. La presencia de Dios debe darle forma a su vida. Y es la presencia de Dios que es el Señor de todo. El Señor que todo lo ve. El Señor siempre presente. Y claro, uno puede preguntarse, ¿cómo entendería eso Abraham con un Dios que se aparece y se desaparece? Que lo visita ocasionalmente y que le recuerda la promesa. ¿Cierto? Abraham ha tenido 24 años para aprender eso. Que aunque no lo vea, Él está. Está cercano. Que se puede vivir bajo su mirada. Eso es diferente a la experiencia mística ocasional. Hubo un monje del siglo XVII, el hermano Lorenzo, y era el cocinero del monasterio donde él estaba. Y hay un librito que se llama La práctica de la presencia de Dios, que recoge las meditaciones y las cosas que él les compartió con los otros hermanos de la orden carmelita, de la presencia de Dios aún pelando papas. Y pelar papas en la presencia de Dios, consciente de que Dios está en la cocina con él. Y por eso uno pela las papas bien. Es cierto. Precisamente ese es el cuento con Abraham. Sea consciente de que está en mi presencia, entonces ¿qué? Viva como. Viva bien, pele las papas bien, lo que le ponga a hacer hágalo bien. Porque usted vive bajo la mirada mía. Esa es la razón fundamental de la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir íntegramente. Y miren, uno piensa en dos incidentes en la vida de Abraham que mostraban que hasta ese punto no había sido tan consciente. Un poco después de que Dios lo llama y sale de la tierra, resulta que sobre estas cosas salen sobre todo en los tiempos de presiones donde las necesidades surgen. Había hambre. ¿Qué hizo don Abraham? Se fue para Egipto. ¿Y qué hizo en Egipto? ¡Claro! El tipo tenía miedo de que lo mataran. Y para salvarse el pellejo, ¿qué hizo? Pues entregó a la mujer a otro tipo. Miren, piensen piensen en la parte de integridad tan aterradora. El tipo tiene miedo de que la maten, de que lo maten a él, porque ella es bonita. Él no la va a proteger. Él dice, diga que es mi hermana. Y resulta que termina en el palacio del faraón. Y el faraón está listo a seducir a semejante belleza. ¿Quién salva a Sarai de terminar siendo concubina del faraón? ¿Y cómo la salva? No, pero ¿cómo le habló al faraón? No, ningún sueño, no, mijita. Les mandó plagas. Piensen ustedes la falta de integridad de ese hombre tan obediente, el padre de la fe, que expone a la mujer a ser la concubina de un poderoso y que expone a sus benefactores porque le han dado comida mientras está allá a la ira de Dios, y de hecho sufren daño. Eso es lo que salva a Sarai. Nosotros idealizamos
a los héroes de la fe. Y yo creo que por eso a veces nos sentimos tan indignos, tan como eso era esa gente de ese tiempo. Pero es que ahora es tan difícil. Era igual de difícil. Y tenían los mismos pies de barro que nosotros. ¿Cuántas veces hemos faltado a la verdad para salvarnos del pellejo? Porque de verdad no creemos que Dios es suficiente. Y que tenemos que protegernos nosotros mismos a expensas de los demás. No es la única instancia en que Abraham no confía. Dios le dice que le va a dar un hijo. Pero es que Sarai es vieja y él también. Entonces, ¿cuál es el plan que arman por iniciativa de doña Sarai? Una cana al aire. Vamos a echarle una manita a Dios. ¿Y cuál fue la manita? No, pues acuéstese con Agar. Y el muchachito que tenga, ahí tiene su heredero. Y resolvemos el problema y se cumple la promesa. ¿Y quiénes pagaron los platos rotos? Agar y su hijo. Porque cuando doña Sarai vio de veras que el muchachito sí tenía el amor del papá, y pues que obviamente Agar ya se sentía más empoderada, como se dice hoy día. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice? No, esta vieja se me volvió una piedra en el zapato. Está muy levantadita, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, hay que echarla. Todavía ni Abraham ni Sarai confiaban en el Todopoderoso. Y todavía inventando cómo le ayudamos. Y no somos tan diferentes. Dios me ha prometido que esta iglesia va a crecer. Y Dios me dio un sueño y una visión de que esta iglesia, bla, bla, bla. Hay que crecer a como sea, nos robamos los miembros de las otras iglesias. Hermanos, nos reímos. Yo conozco denominaciones que han crecido a expensas de las otras. Y conozco denominaciones que todo su liderazgo fue formado porque otros pagaron la educación de sus líderes. Porque han invertido muy poquito. Ellos se formaron, pero se cogen lo mejor de otros. Una cosa, en un sentido triste, es que en un tipo de ministerio como en el seminario uno sabe demasiado de la iglesia. Y el peligro para uno es volverse cínico y no creer más en la iglesia o no creer en los hermanos o en los líderes. Yo les confieso, esa fue una tentación mía muchas veces. Y yo le decía a don Aldo que sí es santo. Él será el chofer, pero él es santo. Ora por mí, porque él nunca ha sido cínico con relación al pueblo de Dios. Y yo decía, ora que Dios me guarde. Porque uno sí ve demasiadas cosas y lo que yo les digo, esos dos ejemplos son reales. Entonces, no somos tan diferentes de don Abraham y doña Sarai. Y por eso es tan importante ese encuentro del capítulo 17.
cuando Dios le dice de ahora en adelante, reconoce que yo soy el soberano, que todo lo veo, el más poderoso, camina transparentemente delante de mí. Reconoce que nada puedes esconderme. Y reconoce que siempre puedes confiar en mí, porque la vida ha de transcurrir bajo la mirada de Dios. En eso radica la esencia de la integridad. Y no es un asunto automático. Es un asunto de caminar día tras día. Anda delante de mí, dice otra versión. Es la idea de que uno camina un pasito a la vez. Y una cosa que uno encuentra es que esa temática de la vida transparente delante de Dios se sigue repitiendo a lo largo de la Escritura. Se acabó el tiempo, ¿cierto? Créanme que se sigue repitiendo. Es un llamamiento que cuando David dedica el tesoro para el templo en Primera de Crónicas 29, con eso termino. Es interesante que en los 10, hay 8 versículos de la oración cuando dedica esto. Y la repetición por lo menos 4 veces es que Dios es el soberano, que Él es el dueño de todo, que todas las cosas vienen de Él y que mira el corazón de la gente y mira que obren con integridad. Dios nos mira. Y nos mira no como las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad son para coger a la gente y poderla acusar si comete cualquier cosa. Y no es que Dios nos mira para alcahuetear. Dios nos mira como las cámaras de seguridad. No podemos escondernos de Él en ninguna parte. Pero nos mira para que cuando nosotros nos estrellemos, también escuchemos su llamamiento y nos expongamos a su luz que nos limpia, como dice Juan. Si caminamos en luz, entonces vamos a actuar limpiamente. Y si nos estrellamos y confesamos, Dios es poderoso para limpiarnos. Amados hermanos, mañana cuando se reúnan a tratar los negocios de la asamblea, recuerden que están bajo la mirada de Dios y que Dios les permita ser coherentes en sus discusiones, en sus decisiones, en sus actitudes, en sus pensamientos. Que Dios que los ha llamado a servirle y a ustedes que le han respondido con obediencia y fidelidad, vivan juntos esta asamblea bajo su mirada, con transparencia, delante de Dios, que nos va a hacer transparentes unos con otros, para la mayor gloria del Dios que nos llama.